Hola. Buenas. Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva jornada organizada por la Cámara de Comercio de Valladolid y su oficina Acelera Pyme. Una iniciativa que nace con el apoyo y financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos FEDER, la Cámara de Comercio de España y la entidad pública Red.es. Gracias a todos ellos podemos ofreceros este tipo de actividades y jornadas, las cuales se irán desarrollando durante los próximos meses, esperando que las temáticas seleccionadas sean de vuestro interés. Adicionalmente, desde la oficina también ofrecemos la posibilidad de asesorar a todas aquellas empresas que estén pensando comenzar su proceso de transformación digital. Junto a este asesoramiento, que nació con espíritu fundamentalmente técnico, también podemos ayudaros a identificar y acceder a información sobre las diferentes ayudas y subvenciones disponibles en cada momento para vosotros. En este sentido, me gustaría aprovechar, aunque seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis, para informar de que un nuevo programa de ayudas, el programa Kit Digital, está empezando a rodar gracias a los fondos europeos de recuperación Next Generation. Este programa, también dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, está dirigido a pymes de hasta 49 empleados y autónomos y tratará de ayudaros en vuestra transformación digital para que, mediante la implantación de tecnología, podáis evolucionar y mejorar vuestros negocios. Para ello, se han puesto a vuestra disposición una serie de ayudas económicas conocidas como bono digital, con las que podéis acceder a un gran catálogo de soluciones digitales y a los agentes digitalizadores adheridos que ofrecen estos servicios. Actualmente está abierta la convocatoria para empresas de 10 a 49 empleados, lo que se conoce como segmento 1. Os iremos informando de las siguientes convocatorias para el resto de segmentos. En cualquier caso, os invitamos a poneros en contacto con nosotros a través de los diferentes medios disponibles. Formulario en nuestra página web, telefónicamente o de forma presencial en nuestras oficinas, e intentaremos ayudaros de la mejor forma posible. Y ya, entrando en detalle de la jornada de hoy, el objetivo es profundizar en los sistemas MES, cuyo principal propósito es aumentar la eficiencia de la planta, reduciendo costes, mejorando la productividad y aumentando la trazabilidad y calidad. Para ello, en esta ocasión, contamos con Diego Martínez de ITCL Centro Tecnológico, ingeniero experto en proyectos multidisciplinares en el sector industrial y la obra civil. Antes de dar paso al ponente, comentaros que en cualquier momento podréis hacer preguntas a través del chat. Sin más, agradeciendo enormemente a Diego y a ITCL su colaboración, os dejo con él. Hola, Diego. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara de Valladolid por contar con nosotros y muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Perdonad poco mi voz, que llevo una semana un poco complicada. Espero poder aguantar bien hasta el final. Pues todo tuyo, Diego. Venga, pues comparto pantalla. Perfecto. Aquí, bueno, empezamos. Vale, se ve todo bien. Bueno, pues hoy el objetivo del día de hoy, como he hablado con la Cámara de Valladolid, era presentaros estos sistemas MES, lo que llamamos sistemas de control de la producción y sobre todo enseñaros ejemplos reales de aplicación en pymes industriales, ¿no? Muchas veces el buscar ejemplos reales de empresas con un funcionamiento que pueda ser análogo o equivalente o que tenga ciertas similitudes con lo nuestro es quizá la forma más intuitiva o rápida de identificar realmente nuestras necesidades. Pues por eso que el enfoque de hoy intenta ser bastante práctico, intenta, digamos, enseñar ejemplos reales y por ello, por supuesto, cualquier duda, consulta o cómo podría llevar yo esto a mi empresa, a mi realidad, pues sin ningún problema estoy a vuestra disposición. Esta, es la primera jornada, luego la semana que viene realizamos una segunda jornada con el mismo objetivo, pero ya centrados en los sistemas de gestión de mantenimiento y sistemas de gestión de almacenes, ¿vale? Que son quizá otras de las soluciones pues más próximas o más cercanas o más habituales en la transformación digital de las pymes industriales. Antes de entrar en lo que sería la parte de demostradores como tal, sí que quería dar unas pinceladas rápidas, primero de dónde se enmarca este tipo de soluciones dentro del plan de digitalización, ¿no? De esa transformación digital que comentaba, y alguna idea general o alguna clave que os animaría, ¿no? a reflexionar sobre ella previamente a arrancar
la implantación de un sistema MES o cualquier otro proyecto de digitalización, ¿vale? Una serie de ideas, sugerencias, un poco en base a nuestra o que les proponemos a realizar a las empresas para poder realizar con éxito este tipo de proyectos. Bueno, como esa primera introducción, aquí bueno, habéis oído hablar cada vez más, ¿no? de los grandes ejes que están ahora intentando potenciarse en la transformación de las empresas. Dentro de lo que ahora estaréis ya incluso cansados de escuchar, hablaremos de la sostenibilidad, de la resiliencia y los grandes ejes que se está sustituyendo a lo que durante los últimos años había sido esta palabra recurrente del concepto de industria 4.0. Entonces, bueno, acotado, ajustado, aterrizado a nuestra realidad de las pymes industriales, sobre todo regionales, bueno, un poco donde estamos, ¿no? La industria 4.0 pues no deja de hacer recopilación de una serie de tecnologías novedosas que, pues bueno, sobre todo las grandes tecnólogas, las grandes empresas industriales están intentando abrir camino, ¿no? En el fondo, pues bueno, son tecnologías que nos permiten o que están enfocadas a conseguir una industria conectada, mucho más versátil y mucho más sencilla de reaccionar ante los cambios del entorno. Pero en la playa, seguramente. Entonces, de este concepto de industria 4.0 aterrizamos o partimos o tenemos que partir de un punto inicial que es la digitalización, ¿no? Como una herramienta que nos va a permitir avanzar hasta esta industria 4.0 como objetivo final, ¿no? Pero bueno, que si igualmente, tengo que trabajar, de digitalización es importante diferenciar o separar lo que pueda ser la mera digitalización, entendiéndolo como, oye, cojo un software, lo implanto en mi empresa y empieza a funcionar con ese software. Ese es un primer punto, que sería una digitalización, de lo que es la transformación digital, ¿no? Que es lo que realmente buscamos, lo que realmente queremos conseguir, utilizar esta herramienta para hacer un cambio en la manera de funcionar de nuestra empresa, de trabajar completa de nuestra empresa. Entonces, para conseguir esa transformación digital, el punto de partida es el plan de digitalización, ¿no? ¿Y qué crees que una habrá que hacer esa semana? estrategia global de cómo funcionar y cómo va a transformarse digitalmente nuestra empresa. Ese plan de digitalización, ahora mismo, en este entorno de ayudas, como comentaba la Cámara, existen diferentes líneas completamente gratuitas para las empresas para poder realizar ese primer estudio de qué es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, sí que eso animaría a que sea el punto de partida proyecto de digitalización o de transformación digital. ¿Vale? Porque al final cualquiera de estos proyectos tiene que tener un objetivo. Es decir, no nos queremos porque sí, sino que lo que necesitamos es conseguir una mejora real en nuestra empresa. ¿En qué? Pues bueno, pongo aquí 3 ejemplos, ¿no? De lo que necesitan las empresas. Pues oye, yo necesito tener más datos que ahora mismo no consigo procesar de manera manual o en papel, ¿no? Entonces, tener más información que me permita tomar pues, unas decisiones más fundamentadas y basadas en datos fiables. O, oye, pues yo no puedo esperar a tener la producción que me llegan los partes, que procesamos en el ordenador a lo largo de la semana, no puedo esperar al viernes a tener los datos actualizados de mi producción. Información en tiempo real para tomar decisiones. O, bueno, yo no quiero empezar a quitar papel de planta porque sé que para mi proceso, pues una pérdida de tiempo, tanto en el tiempo que generamos y que tardamos en generar esa documentación, como en el de procesarlo, ¿no? Entonces, cualquiera de estos objetivos nos va a guiar en implantar alguna de estas soluciones de digitalización, ¿vale? O sea, siempre con ese objetivo desarrollamos un plan. Ese plan, ¿qué 3 fases suelen recoger? Bueno, primero, un inicial diagnóstico de la situación inicial, es decir, cómo está mi empresa comparada con empresas análogas del sector, analizando todos los puntos dentro de una empresa, desde la parte de marketing, financiero, de contabilidad. He fichado con el móvil, lo que pasa que se me ha estropeado la tarjeta y ha estado Rosa dándome una tarjeta nueva que a lo mejor me ha borrado todos los fichajes de ahí. No sé, se está escuchando como si estuvieras metido en otra sesión, Diego. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿sabes? Que yo he entrado esta mañana con el móvil. Voy un momento, ¿eh? Ahora, no sé qué será, ya puedes continuar. Vale,
Ya está. Sí, o sea, como comentaba, al final lo que tratamos es de generar ese plan de digitalización que nos sirva de guía a la hora de implantar este tipo de soluciones, ¿no? Ese plan de digitalización parte de un diagnóstico inicial, es decir, cómo estábamos en comparación de empresas del sector, de todos esos puntos que estaba comentando, producción, mantenimiento, energía, calidad, cómo están a nivel de digitalización y generar unas prioridades de implantación. Es decir, oye, ¿qué es lo prioritario para tu empresa y cómo debemos ir realizando en el tiempo esa implantación de mejora, ¿no? Con unos objetivos reales que hemos visto? Una vez tengamos ese diagnóstico inicial, el siguiente paso es realizar una toma de requisitos especificativos, es decir, qué funcionalidades de todas las que nos ofrecen el mercado para, por ejemplo, un sistema de control de producción, realmente son las que a nosotros nos interesan, ¿no? Por nuestro tamaño, es decir, este tipo de soluciones digitales pues, están muy extendidas en el mercado, tenemos millones de soluciones, miles de soluciones, ¿cuál es la que nosotros necesitamos? No, no es lo mismo lo que va a implantar una multinacional de lo que tiene que implantar una pyme industrial. Por tanto, dentro de aquella actuación que hemos visto como prioritaria, cuáles las funcionalidades que realmente nos interesan. Y finalmente ya abordar el proceso de implantación de la solución, ¿vale? Este sería un poco el camino adecuado para que este tipo de soluciones realmente supongan una transformación real de nuestra empresa. Como primera introducción. Otro punto de introducción inicial es que entender el contexto en el que estamos dentro de los sistemas de control de producción. Es decir, más o menos habréis escuchado hablar del ERP, el ERP como nexo general de control de las empresas, en el que habitualmente pues, nos encontramos funcionalidades que tienen que ver con financieros, contabilidad, recursos humanos, gestión de almacenes, gestión de logística, de los CRM, bueno, digamos, es un poco el entorno habitual, más o menos desarrollado, que recogemos o solemos advertir en los ERPs actuales, ¿no? Igualmente también existirán empresas que no tengan o que no dispongan de un ERP como tal, ¿no? O que simplemente tengan pues, módulos de financiera o contabilidad independientes. En todo caso, lo que vamos a ver a lo largo de la jornada de hoy y de la del próximo martes es ese ecosistema de soluciones que rodean al ERP, que puntualmente podrían formar parte del propio ERP, es decir, hay módulos ERP que cuentan con esos módulos por desarrollar, pero que bueno, nosotros entendemos que tienen suficiente entidad como para estar independientes del ERP, aunque estén conectados en todo momento, comunicados con dicho ERP. Estos módulos, para que veáis estas siglas, bueno, son los módulos de Manufacturing Execution System, es decir, el módulo de producción que vemos hoy, el módulo de mantenimiento, el módulo de almacenes o el módulo de energía. Es decir, son módulos que pueden funcionar dentro del ERP, pero que también podemos recomendar que estén fuera del ERP, pero conectados con. Y cada vez más veremos las herramientas BI de Business Intelligence, pues tipo Power BI, que cada vez más empresas utilizan para explotar todos esos datos que vamos recogiendo en los diferentes sistemas, ¿vale? Este simplemente como es el entorno, el ecosistema de soluciones que nos podemos encontrar habitualmente. Y finalmente, como el último punto ya de introducción, pensad que cualquier proyecto de digitalización siempre va a tener tres fases, ¿no? Pero aunque sea brevemente, y previamente cualquier proyecto de digitalización, tenemos que hacer una pequeña reflexión de cada uno de estos procesos. Es decir, ¿de dónde vamos a recoger los datos? Pues la captura de datos. ¿Dónde los vamos a almacenar? Bueno, pues tenemos soluciones en servidores, en la nube. ¿Cómo vamos a proteger esos datos? ¿Cómo vamos a poder acceder a ellos? ¿De quién son esos datos? Están en ese punto intermedio. Y finalmente, ¿cómo vamos a analizar esos datos? Hay que sacarles valor. Si no, tampoco tiene sentido estos proyectos de digitalización. Vale, entonces, estas son las primeras tres ideas, que formemos parte, que tengamos realmente un plan de digitalización, conseguir una transformación digital de nuestra empresa, entender un poco cómo se relacionan los sistemas MES con el resto de soluciones y reflexionar brevemente sobre cada uno de estos pasos. Entrando ya en detalle de lo que pueden ser los sistemas MES, como digo, los Manufacturing Execution System, pensad que al final se ubican dentro de un control de producción en este punto intermedio entre lo que es la planta y el ERP o el negocio, ¿no? Este punto intermedio es el que tiene como objetivo completar o profundizar los sistemas MES. Es decir, nosotros en planta pues tendremos ciertas máquinas controladas con sus propios PLCs o pequeños HMI o escalas a pie del PLC en el que podemos controlar lo que sería el proceso, ¿no? Es decir, ajustar set points, ajustar parámetros de ese proceso.
Y por otro lado tenemos el RP o los sistemas de contabilidad, nóminas, etcétera, en el que vamos a analizar sobre todo lo que tenga que ver con el negocio, la actividad económica, los costes, los pedidos, etc. Entre medias suele quedar un hueco que no está controlado más que, bueno, pues digamos, o tradicionalmente en papel, como la experiencia de los operarios uniendo la oficina con la planta, ¿no? Entonces, en ese hueco, en ese nicho es donde los sistemas MES pues, tienen cada vez mayor implantación. Recoger información de la planta, tanto lo que nos dan las máquinas como la que nos dan los operarios, y unirla a la oficina para poder tomar decisiones que algunas se quedarán en el sistema MES, es decir, todos los que tengan que ver con decisiones que tengan que ver con la producción, pero las que tengan que ver con el negocio, digamos así, se devolverán o se llevarán al red. Entonces, esta es un poco la ubicación de estos sistemas. ¿Qué elementos suele contar habitualmente? Pues bueno, son 3 principales los que podemos encontrar en cualquier sistema MES. Por un lado, y el más importante, es el panel operador. Esas pantallas, esas tablets, esos móviles, esas pantallas de ordenador que podamos ubicar en la planta, en el taller, en las que los operarios nos van introduciendo información y van consultando la información que nosotros desde oficina queremos que puedan ver, ¿no? Esa interfaz de comunicación entre operario y oficina. En segundo lugar, lo que señalan los dispositivos de captura de datos, el IoT, ¿no? Es decir, vamos a empezar también a recoger no solo datos de los operarios, sino también de la máquina, a través de pues, conexiones con los PLCs, a través de sensores que pongamos en fábrica, ¿no? Veremos un poco algunas de las soluciones. Y por otro lado, la aplicación de gestión, es decir, esa aplicación que os permita explotar la información que se está recogiendo. Bueno, estos son un poco los 3 elementos. ¿Qué funcionalidades habituales tiene un sistema de gestión de la producción? Pues bueno, en primer lugar, empezar a trabajar con el concepto de orden de fabricación, ¿no? Es decir, cualquier pedido que nos llegue de un cliente se va a componer o se va a transformar en una serie de órdenes de fabricación, ¿no? Que exigen o que nos vamos a tener que mandar a la planta a ejecutar. Entonces, ese movimiento de decir, oye, yo puedo visualizar las órdenes de fabricación en planta y con su planificación empezar a iniciar, finalizar cualquier orden, interrumpirlas en cualquier incidencia, consultar toda la información que esté asociada a esa orden de fabricación, planos, recetas, procedimientos, y tener un poco un control en tiempo real del avance de esa orden de fabricación, pues cuántas piezas llevamos fabricadas, qué grado de cumplimiento, qué grado de avance, qué productividad estamos teniendo, etc. Es decir, empezar a trabajar en tiempo real con ese concepto de orden de fabricación. A partir de ahí, una serie de objetivos pues más o menos secundarios, ¿no? Pues uno de ellos va a ser siempre el control de personas. Es decir, para cada una de estas órdenes de fabricación, qué tiempos, qué personas están trabajando en ellas, ¿no? Y qué tiempo dedican para poder realizar luego pues, un control económico, es decir, qué coste de hora me supone el ejecutar tantas unidades de este pedido en estas condiciones. Tener también pues, bueno, una ubicación de quién realiza cada uno de los puntos, pues si esas personas además hacen registros de calidad o hacen algún tipo de trabajo adicional, pues tener identificados en todo momento quiénes son, ¿no? Además, podremos darles diferentes permisos. Pues bueno, podremos tener personas específicas de calidad que sean las que vayan viendo y realizando una serie de checklists de calidad, o habrá otras personas centradas en validar como encargados tareas o datos que introducen a mano los operarios, ¿vale? Es decir, empezar a gestionar todas las personas que intervienen en la producción. Dentro de esta OF, ¿qué información adicional le vamos a meter? Es decir, vale, sabemos que la OF está en curso, tenemos identificadas las personas que están trabajando. ¿Qué más podemos asociar? Pues bueno, cualquier incidencia que tengamos de falta de disponibilidad, bien por paradas de línea, por ejemplo, o bien por cualquier incidencia. Si estamos en un proceso más o menos continuo, podremos recoger de manera automática esas paradas, ¿no? Si las recogemos automáticamente, pues podemos recoger de los operarios que asignen una causa de parada y podamos tener entonces bueno, un escenario bastante completo de decir, oye, ¿cuándo hay paradas y por qué? Y al final podemos tomar decisiones que intenten minimizar y ver cómo evoluciona ese grado de disponibilidad de nuestra línea en el tiempo. Igual que lo que sería la falta de disponibilidad, podemos tener también la falta de calidad, ¿no? Cualquier pieza mala, pieza buena y tipo de defecto que tengamos, podemos declararlo y así tener ese registro histórico de por qué falla y por qué tenemos o dónde podemos mejorar en cuanto a la calidad de nuestro producto. Podemos asociar a cada OF pues, lotes, consumo real de materia prima, consultar las recetas o
consumos teóricos asociados a esa OF y analizar desviaciones. Bueno, todo lo que tenga que ver con la propia fabricación. ¿Qué más podemos integrar dentro de un sistema de control de producción? Pues todos los registros que ahora hacemos en papel vinculados a calidad, vinculados a mantenimiento, vinculados a producción, es decir, limpiezas previas antes de iniciar, por ejemplo, un trabajo. Todo eso podemos digitalizarlo a través de una serie de hojas de chequeo que podamos visualizar en diferentes momentos. Bien, pues oye, cada mañana al arrancar una línea, pues realizar una serie de tareas. Cada X avance de producción, realizar una serie de comprobaciones de calidad. O al finalizar una OF, realizar ciertas comprobaciones finales. Bueno, programar toda esa periodicidad y configurar de manera totalmente personalizada cuáles son los registros que queremos realizar en cada uno. ¿Vale? Esa sería un poco otra funcionalidad. Ya más o menos habituales quizá, pues podemos integrar un secuenciador planificador que no solamente nos permita, no solamente mandemos desde una vez que tengamos una serie de pedidos y generadas una OF, las lancemos a producción, que sería un poco la función más básica, sino que también lo podamos consultar en un calendario que nos permita ver, bueno, nos va a adelantar, retrasar o ver el grado de avance o ver, por ejemplo, cuándo, con una carga de trabajo que tengamos, en qué momento podemos tener algún incumplimiento de fechas de entrega o pues si tenemos alguna incidencia o una máquina averiada o alguna bajada de mano de obra, pues cómo nos afectaría eso al cumplimiento de los plazos de entrega. ¿Vale? Un poco la función del planificador. Y finalmente, en todos los casos, pues tendremos que analizar y explotar la información. Para explotar la información nos solemos encontrar con 3 casos habituales, ¿no? Bien a través de informes indicadores a medidas, es decir, yo desde el principio sé que mi indicador clave va a ser el OE, que yo llevo trabajando con él, aunque sea a mano, desde hace bastantes años, por tanto, voy a intentar recoger suficiente información para que mi indicador clave siga siendo el OE, ¿no? Y podamos realizar un seguimiento histórico de la evolución de ese OE. Entonces, bueno, pues para ello pues podremos explotar y recoger información para ese indicador a medida. Nosotros también incluimos normalmente BIs gratuitos que os permitan acceder a toda la información existente dentro de la base de datos, pero cada vez más, un poco por la facilidad y el número de sistemas que se están poniendo en marcha, pues es optar por un BI externo, tipo Power BI, que os permita explotar toda la información que tengáis en vuestras bases. ¿No? Eso es un poco la manera de explotar la información que tenemos. Vale, entonces estas son las funcionalidades principales, como digo, de un sistema MES habitualmente que pueda funcionar incluso independiente del ERP, ¿no? Este es un poco el caso que tendríamos. No es habitual, pero sí que nos hemos encontrado con sistemas de control de producción que puedan funcionar en empresas bien que no tienen ERP, que es algo bueno que nos encontramos o que puede ser, sobre todo en cuanto a empresas más pequeñas, y incluso en alguna que tiene el ERP que de manera puntual quizá o en primeras fases pueda funcionar de manera independiente. ¿Qué diferencia podríamos tener? Bueno, pues que si no integramos el ERP podemos generar directamente las órdenes de fabricación desde importando, por ejemplo, Excel de pedidos o Excel de orden de fabricación desde el propio sistema MES, configurar o dejar configurado toda esa información genérica de clientes, pedidos, máquinas, tiempo asignado, tiempo planificado, tiempo esperado por cada tipo de producto, etcétera, y explotar toda la información en el sistema de gestión. ¿Qué es lo habitual o lo recomendable? Bueno, pues si ya tenemos un ERP en el que tenemos cierta información de partida estandarizada, pues que leamos y nos comuniquemos para recoger esa información. Pues si registramos aquí los pedidos, pues si tenemos aquí los clientes, si tenemos identificados los productos, las características, bueno, pues lo que vemos aquí, ¿no? Operarios que tengamos, personas que tengamos, máquinas, si tenemos recetas asociadas a cada producto, si tenemos un tiempo planificado asociado, si tenemos planos asociados a las diferentes producciones, que todo eso nos lo importemos desde el ERP, ¿no? Y lo mismo, de vuelta, exportemos o devolvamos cierta información que pueda ser de relevancia para el ERP. No toda, pero sí la crítica, sobre todo que tenga que ver con el coste de producción de la OF, ¿no? Es decir, tiempos de operario, tiempo de máquina, consumos reales o lotes, si tenemos, por ejemplo, un sistema de gestión de almacenes dentro del ERP, para descontar de dicho almacén, etc. Es decir, en función de cada caso, pues tendríamos que ir viendo de manera puntual cómo es la operativa correcta.
El siguiente punto que sí que me gustaría destacar, o sea, que una vez que ya conocemos cómo sería un sistema MES, los principales titulares, previo a enseñaros ya algunos de los ejemplos o alguna de los demostradores, sí que solemos pues bueno, comentar estos 6 puntos, estas 6 claves que consideramos importantes, simplemente como animaros a hacer una reflexión previa de cada uno de estos puntos antes de iniciar un proyecto en general, de cualquier proyecto de digitalización. Información que tengáis que analizar internamente en la empresa antes de contar, pues, por ejemplo, con un socio tecnológico para realizar una implantación, ¿no? En esa primera identificación de prioridades, pues os animaría a tener en cuenta estos puntos. De manera muy rápida, pero bueno, que el proyecto tenga un objetivo principal y secundario, ¿no? Pero que sí que sepamos muy bien qué queremos conseguir con el proyecto, qué datos vamos a tener, si es viable realizar la implantación por fases, ahora vamos viendo un poco más en detalle cada punto. ¿Qué pasaría si luego crecemos con nuevas funcionalidades, con nuevos sistemas? ¿Cómo integrarlo con lo que tenemos? ¿Cómo voy a explotar la información, ¿no? ¿Qué indicadores voy a usar? Que muchas veces me condiciona alguno de los puntos anteriores. Y uno de los puntos clave, ¿no? ¿Cómo involucramos el conjunto de la organización en el cambio, ¿no? ¿Cómo abordamos ese cambio en la cultura de empresa que nos aporta la digital? Entonces, entrando un poco en detalle de cada punto, como hemos visto, pues bueno, al final las funcionalidades que nos da un sistema de control de producción pues son muy variadas, pero sí que tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo principal. Es decir, si no, bueno, hay empresas que nos podemos encontrar pues que, tienen una carencia en cuanto a que tienen que conocer con mayor precisión cuál es el coste real de cada orden de fabricación. Porque no lo tienen, porque lo estiman, porque lo tienen muy difuminado, saben un poco el control global, pero no sabemos si en un producto perdemos dinero o en otro producto estamos ganando dinero. O puede haber empresas que su prioridad sea intentar reducir paradas o fallas de calidad en planta, porque igual ni siquiera saben cuánto tiempo realmente se está perdiendo por averías, por fallos, por cambios de producto, o por malas producciones o por reproducciones o reprocesamientos. Empezar a tener esa información de manera más fiable. O, como hemos visto antes, como hemos comentado, pues necesitamos datos en tiempo real. No podemos esperar a que el viernes terminen de pasar los partes de la producción de la semana y no sabemos lo que ya hemos producido y tenemos que dar a un cliente un retraso en una fabricación y no sabemos realmente cómo estamos, ¿no? O nos cuesta mucho tiempo el recopilar o analizar esa información. O la prioridad puede ser eliminar papel de planta, porque es crítico para nosotros la justificación ante auditorías o ante clientes de ciertos registros que realizamos y eso nos supone una carga burocrática de papeleo muy compleja, ¿no? O queremos tener ese indicador de una manera mucho más ágil calculado en tiempo real. O nos interesa mucho trabajar con funcionalidad. Bueno, cualquiera de estos puntos para cada empresa va a ser la prioridad, ¿no? Los otros ya vendrán como secundarios, pero sí que al menos tener claro en qué queremos mejorar de todo esto, para que todo el enfoque esté en mejorar realmente ese aspecto de nuestra producción. Una vez que tengamos los objetivos claros, lo siguiente es pensar en qué información necesito para poder tomar esas decisiones en base a esos objetivos que me he marcado. Es decir, si yo tengo identificado que mi objetivo es reducir tiempos muertos o paradas o fallos de calidad, pues tendré que reflexionar internamente dónde o cómo puedo recoger esa información dentro de mi proceso, ¿no? Es decir, ¿puedo sacar señales automáticamente a las máquinas que me digan en qué momento estamos parados o no? ¿Puedo debo recoger los operarios cuando tenemos esas paradas? ¿Cuándo tenemos fallos de calidad? ¿Dónde los tenemos registrados? ¿En qué momento los registro? Toda esa información las tenemos que reflexionar previamente, ¿no? Inevitablemente existe un momento en el que ya pues, tenéis que contar con la ayuda, pues, en este caso del socio tecnológico, para que una vez identificado dónde está ese dato, cómo obtener ese dato, o sea, dónde está ese dato, buscar la manera correcta de recoger ese dato. Eso sería un poco el punto en el que ya sí empezáis a contar o necesitáis contar con las empresas o bueno, las empresas tecnológicas que os acompañen en ese proceso de digitalización, ¿no?
Por ejemplo, aquí pongo un caso real, estamos ahora, que luego os enseñaré cómo estamos avanzando en el proyecto, en este caso de una fábrica de inyección de plástico, ¿no? En el que bueno, tenemos claro que queremos identificar las paradas de las inyectoras, en qué momento estamos funcionando y en qué no, de manera automática. Pero bueno, nos encontramos con un controlador bastante cerrado, fabricante chino, cierta carencia de información de cómo conectarnos al equipo. Entonces, vamos analizando una por una las diferentes opciones de comunicación que tenemos, ¿no? Bien de conectarnos a través del propio controlador, mediante protocolos tipo OPC. Se descartó en este caso por el excesivo coste que nos exigía el fabricante para realizar esa conexión. A través de una serie de ficheros TXT que descargaba el propio fabricante cada cierto tiempo. Pasa que este TXT solo se descargaba a final de producción, con lo cual no teníamos información en tiempo real. Igualmente se descartó. Y a partir de ahí se valoran dos opciones alternativas, ¿no? Que quizá cuando la información que necesitamos es muy acotada y lo tenemos bien ajustado, puede ser la más eficiente a nivel económico, ¿no? Que es bien recoger señales ya existentes y duplicarlas, cablearlas a un nuevo PLC que montemos, que cada día es algo económico, o bien disponer de sensores adicionales, ¿no? Es un poco una casuística habitual. En este caso, pues fuimos a las dos. Las señales de marcha-paro se cogían a través de una serie de relés directamente en el cuadro eléctrico, y a mayores se añadieron una serie de analizadores de redes para tener también control y monitorización del consumo eléctrico, ¿no? Como no existía ese dato, pues se añade un analizador mayor. Pero en general, estas son las 4 casuísticas más frecuentes que nos encontramos. En cada caso, pues tendremos que analizar cuál es la más apropiada en función de los datos que queremos recoger. Como digo, este es un poco el esquema, la arquitectura de lo que se planteó en esta empresa de inyección, pues meter un relé en cada una de las inyectoras para, a través de esa señal digital y un nuevo PLC, registrarlo en la base de datos, ¿no? De forma que cada máquina tendrá su controlador y en cada una de ellas se registrarán de manera automática las paradas. Luego ya será el operario, a través de estos paneles, el que identifique, pues bueno, esta parada que ha tenido lugar desde las 11 hasta las 12 en esta máquina, pues ha sido por falta de materia prima o por avería o por cambio de turno. Y habrá, digamos, ese nivel de explotación en el que el responsable pues, podrá realizar su pareto de paradas, identificando pues, cuáles son aquellas que generan unos mayores tiempos muertos en la producción. Otra opción, otra arquitectura real que hemos implantado, bueno, por ejemplo, empezar a meter inductivos en algún momento para contar determinado paso del producto. Esto es algo realmente sencillo de recoger. Pues este caso es una fábrica de clavos encintado. Bueno, pues recogemos cierta información de la máquina a través de relés, recogemos cierta información de paso del producto a través de los inductivos, pero incluso también, pues bueno, nos podemos conectar con básculas, nos podríamos conectar con impresoras si queremos imprimir etiquetas, etc. Diferentes fuentes de información que vamos a recoger de la instalación. El siguiente punto sería el ir a recoger información de los operarios. Es decir, existe un equilibrio lógico. Todo lo que podamos recoger de las máquinas, por supuesto, es un dato fiable, es un tiempo real, un tiempo que no cuesta, es un trabajo que no cuesta dinero. Pero hay que encontrar también el equilibrio entre lo que podemos recoger automáticamente a nivel coste de lo que nos cuesta recogerlo automáticamente, ¿no? Entonces, entre medias siempre está la opción que hay que valorar de recoger esa información de manera manual. Es decir, que desde una pantalla, desde una tablet, desde una pantalla a pie de línea, el operario pueda introducir cierta información. En este caso, pues podemos arrancar y finalizar las OFs o, como he estado siguiendo antes, identificar las causas de las paradas que hemos detectado de manera automática. En este equilibrio es importante, ¿no? Porque también nos encontramos empresas en las que un exceso de automatizar toda la recogida de datos complica al operario entender realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Desde empresas en las que tenían totalmente, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de las paradas, identificada que en función de cómo perdíamos o dejábamos de leer el paso del producto por determinados sensores, automáticamente nos caracterizaba el tipo de parada, el tipo de avería, ¿no? Pues esto ha sido porque hemos perdido la señal en la parte de envasado. No, esto ha sido porque nos faltaba producto de materia prima. Y al final el operario
no se involucra, no llega a hacer suyo el tipo de paradas y el por qué, y realmente el cómo reducir esas paradas, ¿no? Por tanto, bueno, hay que encontrar ese equilibrio entre datos que nos vengan automáticos y datos que recojamos a mano. Luego, otro punto importante es valorar o reflexionar si es posible, que puede ser que no, el realizar una implantación por fases. Es decir, podemos arrancar trabajando en una de las máquinas o en una línea. ¿Merece la pena realizar un primer piloto, una primera implantación para validar que realmente es lo que quiero, que funciona, que me aporta valor? Si tengo que ajustar algo, lo ajusto y ya cuando lo expanda al resto de máquinas, pues ya voy directamente a una solución que sé que me funciona. Lo mismo para líneas, incluso para partes del proceso. Hoy podemos arrancar con la parte final de envasado, que es la que tengo más controlada. Empiezo a trabajar ahí, empiezo a digitalizar esa fase y luego ya me, digamos, extiendo hacia otras partes de la producción. Quizá en un primer momento pues no necesito llegar a controlar la trazabilidad o el consumo de cada elemento que forme parte de la producción, o no necesito realizar un control de tiempos exactos por máquinas o por personas, o no es necesario, por ejemplo, nos ocurre, no es necesario controlar el tiempo en fabricar cada unidad de una OF, sino que me interesa ir al conjunto de la OF. Es decir, tener cuidado de no complicar tanto la implantación, que se nos alargue tanto en el tiempo, que se nos complique tanto la operativa, que al final alarguemos la implantación y no empecemos a encontrar valor de manera inmediata, ¿no? Entonces, bueno, siempre si existe la opción, plantear el trabajar a empezar a implantar por fases. Luego, otro punto importante es prever la posibilidad de crecer. Es decir, cuando arrancamos este tipo de proyectos, hay que tener claro que son proyectos vivos que seguirán creciendo, ¿no? Cuando arranquéis ese proceso de transformación digital, hay que tener claro que es algo que hoy entraréis con la parte de producción, en un futuro crecerá y se emplearán nuevas funcionalidades, pero más adelante integraréis datos de energía que querremos comparar con los datos de producción para generar nuestros indicadores de desempeño energético, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que toda esta información que estéis recogiendo en un primer proyecto sea accesible, sea vuestra, para poder luego integrarla en otro sistema, ¿no? Esto nos hemos encontrado con instalaciones, por ejemplo, en las que se implantan sistemas muy cerrados que luego nos permiten, o con un coste muy elevado, extraer la información cuando la necesitáis para ampliar o para tener otros funcionamientos, ¿no? Entonces, siempre es importante que tengáis claro que todas las bases de datos, todas las tablas, de toda la información sean vuestras. La información es vuestra, es de las empresas, tenéis que tener la capacidad de conocer, la disponibilidad de poder acceder a ellos, ¿no? Habrá empresas que tengan conocimiento informático para poder explotar directamente esas tablas a través de, por ejemplo, sistemas BI. Otras no tendréis esa persona técnica que pueda explotar esas bases de datos, pero sí, si en un futuro tenéis que trabajar con otro proveedor, el que tenga acceso a esas tablas y con la estructura de tablas que tengáis almacenadas. Otro punto es el poder tener claro cuáles son los indicadores en los que vais a basar en el seguimiento de la información recogida, ¿no? Hemos hablado del OE, que es un poco el más habitual en instalaciones en continuo, pero puede ser simplemente pues, el grado de cumplimiento de la OF o la producción diaria o cualquiera de los indicadores que tengáis identificados, ¿vale? Va a condicionar bastante o puede llegar a condicionar cómo recoger los datos. Por lo tanto, sí que es importante reflexionar, aunque sea brevemente, en la fase inicial de toma de requisitos, ¿vale? Porque luego nos podemos encontrar con que no tenemos preparada la instalación para estar midiendo toda esta información que realmente es lo que queremos. Igualmente, lo que decíamos, ¿no? Si queremos explotar, luego ver un poco qué nivel de explotación queremos dar a los datos. Igual, hemos hablado que uno de los objetivos puede ser el justificar mejor auditorías, hacer un mejor registro de calidad. Bueno, pues por esos datos, con que me queden almacenados en una base de datos para que puntualmente, si tengo una inspección o una auditoría, poder tirar de ellos, me es suficiente. No necesito estandarizar su explotación. Habrá otros datos que sí, que tengan que formar parte de paneles de control muy intuitivos para una visión o un análisis muy rápido. O tengo claro que voy a trabajar con alguno de estos sistemas Business Intelligence y lo único que quiero es tener tablas en unas bases de datos para poder luego explotar, ¿no? Pues bueno, esa primera reflexión también tenerla clara en el momento.
Y finalmente, lo que adelantábamos antes, el cómo involucramos al conjunto de la organización en el cambio. Realmente es un cambio cultural, es un cambio de la forma de trabajar de las empresas. Cada persona puede estar más o menos preparada para este cambio en la forma de trabajar. Entonces, sí que es importante que al menos tengáis en cuenta o que hagáis una pequeña reflexión sobre cómo va a afectar a las personas el cambio en este nuevo proyecto de digitalización, ¿no? Para ello, pues, es importante, por ejemplo, que todo el organigrama de la empresa esté involucrado. Es decir, que no sean proyectos que vengan de gerencia, que quieran tirar adelante con un proyecto y que no se tenga en cuenta el resto de la organización. Lo mismo, igualmente incorrecto, ¿no? Que vengan, digamos, sin el OK o sin la participación de gerencia en el sentido de dar recursos suficientes al proyecto para que salga adelante. Muchas veces nos encontramos con proyectos en los que igual solo participa una dirección técnica, una ingeniería o incluso una gerencia, en la que se plantean una serie de requisitos, ¿no? Esto se hace así siempre, ¿verdad? Luego cuando llegamos a la persona que realmente lo hace, no, si esto, bueno, se hace así, pero es que también puede hacerse así o puede hacerse así, puede hacerse así, y al final requiere adaptarse a lo que realmente hace, ¿no? Por lo tanto, hay que encontrar el equilibrio entre todas las personas que están involucradas. Vale. Esta sería un poco la parte inicial, es decir, hemos planteado ya cómo trabaja, cómo tenemos que disponer de un plan de digitalización, en qué entorno nos enmarcamos en los sistemas MES de control de producción, ver un poco las funcionalidades habituales que suelen tener estos sistemas y algunas claves iniciales a reflexionar previamente a arrancar la implantación con un partner o un socio tecnológico. A partir de aquí ya, si no tenéis alguna pregunta, si no hay nada pendiente, pues voy a pasar a enseñaros 3 ejemplos de producción, ¿no? 3 ejemplos reales de 3 tipologías diferentes o complementarias de producción. Vamos a ver primero un caso genérico que está implantado en varias instalaciones de fundición, en este caso de piezas especiales. Es un proceso muy manual, no tenemos captura de datos de equipo, puede funcionar con o sin integración al ERP, pero es un poco el ejemplo que sirve para cualquier empresa en la que se realice un trabajo eminentemente manual, desde talleres de mecanizado, caldererías, prefabricados de hormigón, en general cualquiera que tenga una carga manual importante. En este caso, un poco el flujo que hemos adelantado anteriormente, pues va a venir de una serie de pedidos que tenemos del cliente, que podemos procesar en el ERP o directamente en un Excel. Esa es la fuente de datos que nos entra en el sistema de control de producción a través de esta base de datos del servidor. Y en lo que nos importamos, pues bueno, pues habitualmente pues los pedidos que tenemos, qué cliente, qué orden de fabricación tenemos que ejecutar, o sea, qué piezas concretas o el número de piezas de cada una de ellas que tenemos que ejecutar. De manera asociada, establecemos cuál es el routing de operaciones que tiene que realizar cada OF, es decir, mira, esta OF pasa por un proceso previo de corte, zonado, plegado, soldadura y montaje final o pintura, o, como veremos en este ejemplo, pues una fase previa de moldeo, colado, desmoldeo, mecanizado, calidad, expedición. ¿Cuál es ese routing de operaciones que están asociadas? Porque habrá piezas que pasen por la parte de soldadura, habrá piezas que pasen por el de pintura, habrá alguna que no tenga que pasar por la fase de plegado, ¿no? Entonces, cada pieza va a tener un routing establecido que habitualmente puede estar en el ERP y nos lo importamos, o si no, lo tendremos que generar directamente en la aplicación. Además, asociaremos toda la documentación necesaria que tenga que estar asociada a la OF, pues planos, instrucciones de montaje, etc. Moldes a utilizar o materiales que requerimos, ¿no? Por ejemplo, consumos teóricos que puede tener una determinada OF, para que las tengamos de consulta en el momento de la ejecución. Con toda esta información que nos llega, bien, como digo, desde un Excel o habitualmente del ERP, entramos en los 3 elementos habituales que hemos visto antes, ¿no? Un panel operador en el que el operario consulta las órdenes de fabricación, un sistema de gestión y, bueno, digamos, esto ya es más opcional, no vamos a entrar hoy mucho en detalle, por no desviarnos del concepto del mes, pero entre medias podemos encontrarnos un planificador, ¿vale? Este planificador simplemente
lo que hace es recoger todas las órdenes de fabricación que tenemos aprobadas por los pedidos y lanzarlas al panel operador. Si no existe, que es habitual, este planificador, pues simplemente iremos indicando cuál es la prioridad y las órdenes de fabricación que lanzamos al panel. Si además lo visualizamos en tipo calendario, pues podemos tener un poco más de información en cuanto, pues como decíamos antes, grado de cumplimiento de los plazos de entrega, tanto por ciento de carga de cada uno de los elementos o de cada operario, de cada... Bueno, cierta información adicional, pero como digo que sería opcional. En todo caso, los dos elementos principales, ahora vamos a ver el ejemplo real, sería la pantalla para el sistema de aplicación de gestión para oficina y el panel. Vamos a ver en paralelo también otro ejemplo, en este caso de un proceso más automático, en este caso una inyección de plásticos, pero valdría para cualquier ejemplo en el que tengamos que hacer envasados, que tengamos que hacer mecanizados sencillos, como hemos visto el ejemplo de la máquina, la fábrica de clavos, etcétera, ¿no? Entonces, en todo caso, pues tenemos señales que nos van a detectar el paso de producto o el ciclo en la máquina, señales recogidas en un PLC al servidor, ¿vale? Entonces tenemos a mayores de lo anterior, que hemos visto del panel operador y el sistema de gestión, una capa IoT, una capa de captura de datos de fábrica. Y un tercer caso, por tocar la industria alimentaria, que también es muy habitual o muy fuerte en Castilla y León, en el que vamos a recoger muchas de las funcionalidades anteriores, de captura de datos en línea, de captura de datos de operario, pero podemos dar un mayor peso a los registros de calidad, cumplimiento de normativa, por ejemplo, IFS. En este caso podemos ir a conectarnos con básculas para pesos de dosificación de minoritarios, por ejemplo, o vamos a integrar cámaras de visión para comprobación de etiquetado, que se cumplan fechas de caducidad, que esté todo correcto, ¿vale? Sería un poco una funcionalidad a mayor. Este ejemplo lo ponemos, todavía no está implantado, pero bueno, es un ejemplo bastante hacia dónde podemos ir una vez que tengamos toda la planta integrada, ¿no? En este caso una empresa alimentaria en el que tienen, digamos, una fase de producción y una fase de envasado. Entonces tienen ciertas incoherencias o detectaban ciertos errores en cuanto a que el encajado no se pudiera corresponder con el etiquetado posterior, ¿no? Y hubieran lógicamente entregas con un encajado o etiquetado incorrecto. Entonces, al final, una vez que tenemos integrado toda la información del RP, de la producción y lectores, en este caso, por ejemplo, de códigos QR o códigos de barras, es relativamente sencillo el integrar toda esta información y de una manera rápida, a través de estos lectores, comparar, ¿no? Decir, mira, si yo estoy fabricando esta referencia, que sé que por RP me dice que tiene que tener este tipo de encajado, pues voy a comprobar que todo es correcto, ¿no? Y así me garantizo que si hay algún error, pues me detecte o me pare la función. En el que os voy a enseñar, por ejemplo, lo que hacemos simplemente es tener cámaras de visión que no solamente compruebe que los códigos son correctos, sino que también esté correctamente ubicada la etiqueta, que se vea correctamente, que no esté doblada, etc. Pero bueno, esto ya, digamos, es un punto a mayores que le podemos dar porque tenemos toda la información. Os voy a enseñar ya, digamos, algunos de los ejemplos. A ver si ahora tengo que capturar una pantalla. Como digo, esto ya son ejemplos reales de empresas, datos, digamos, simulados de empresas reales, ¿no? Digamos, son pantallas que realmente están disponibles en empresas, en pymes industriales. A ver si En este primer caso lo que tenemos son procesos de fundición, como digo, de piezas especiales, con lo cual tenemos un proceso muy manual o relativamente manual, ¿no? Lo que tenemos son dos pantallas, como hemos visto anteriormente. Habitualmente se suelen trabajar ya con lo que serían direcciones web, es decir, vais a tener dos direcciones web a las que podéis acceder desde cualquier dispositivo que esté en vuestra red de planta. Es decir, nuestra base de datos habitualmente está ubicada en un servidor físico que tenéis ahí en planta. Ahí se instala también la captura de datos si es necesaria y vamos a poder acceder desde estas dos direcciones web a esa base de datos, ¿vale?
poco la estructura habitual. ¿Esto qué os permite? Pues, por ejemplo, si estáis fuera de planta, mientras accedáis fuera de fábrica, viaje, en casa, pues si podéis acceder a esa red de planta, a través de una VPN, por ejemplo, podéis tener acceso en cualquier momento, en cualquier lugar a estos sistemas, ¿vale? Un poco ese objetivo. Como digo, un panel operador en el que vamos a explotar y a recoger, a consultar datos en fábrica y a recoger datos de la fábrica, y un sistema de gestión en el que vamos a configurar todo el sistema, recoger toda la información que queremos que se visualice en el panel operador y explotar la información que tenemos, ¿vale? En la parte de configuración, pues bueno, todos esos campos que queremos que puedan ser configurables, desde como digo, parte de esta información puede venir del ERP si tenemos conexión, o se pueden configurar directamente desde el módulo, ¿no? Pues de las personas, diferentes perfiles que hemos dicho, pues oye, calidad, encargado, producción, y qué permisos tiene cada uno de ellos, los paneles, es decir, obviamente aquí que os voy a enseñar yo es más bien el panel como administrador general que estoy al lado de alta, ¿no? Pero obviamente en la zona de moldeo tendremos únicamente visible la zona de moldeo, o en la zona de mecanizado, la zona de mecanizado, ¿no? Si además soy un perfil calidad, pues veré cierta información que solo me afecta a mí. Por ejemplo, pues el OF en cada zona y los checklists de calidad que tengo que ejecutar en cada zona. Entonces, todo eso debería ser configurable desde la aplicación. Desde avisos, un poco todas las actividades que nos importamos del ERP, cuáles son los productos, ¿no? que tenemos y cuál es el routing de actividades que está asociado. Es decir, pues bueno, si yo tengo clasificados todos nuestros productos en una serie de códigos, ¿qué fases? Pues mira, yo sé que cada vez que hago esta pieza, pues en todo caso va a haber un moldeo, un colado, un enfriamiento, un desmoldeo, un corte, bueno, todas las actividades que tengo asociadas. Y lógicamente sobre las que voy a empezar a imputar información. Esto es un punto importante, ya lo veremos, que tenemos que encontrar el equilibrio. No podemos saturar de información al sistema de forma que nos cueste mucho más trabajo o nos complique la recogida de información, ¿no? Tenemos que encontrar el equilibrio entre, digamos, dedicar demasiado tiempo a alimentar la aplicación y el tener suficiente información para poder tomar las decisiones que hemos identificado como objetivo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo podemos ir configurando desde el sistema de gestión. Por ejemplo, con clientes, algo que tendremos que importarnos del ERP si tenemos conexión con él, lógicamente. Seguimos ya un poco el flujo que hemos identificado inicialmente. Va a haber un primer momento que vamos a tener una importación de pedidos. Este está preparado de manera genérica para que podamos importarlo desde un Excel con una estructura determinada, pero habitualmente nos tendríamos que conectar al ERP para estar en tiempo real leyendo si hemos recibido nuevos pedidos. En todo caso, pues tendríamos, a ver, aquí, tendríamos un listado de pedidos pendientes, ¿no? Pues un poco cada pedido con las órdenes de fabricación asociadas, que puede ser el punto de partida en general de cualquier sistema MES. Y bueno, toda la información asociada, desde fechas de entrega del pedido, si requieren alguna acción concreta, si requieren algún informe de calidad, bueno, todo lo que podemos hacer del pedido. Ese pedido se transformará en una serie de órdenes de fabricación, ¿no? Esto es importante, ¿no? Encontrar el equilibrio, qué es para cada empresa una orden de fabricación. Dentro de unas fundiciones, por ejemplo, hay empresas en las que cada orden de fabricación va a ser esa pieza única que se fabrica, es decir, yo fabrico una pala, aunque en un pedido necesite fabricar 4 palas, como es este el caso, pues voy a tener un mismo pedido con 4 órdenes de fabricación diferentes. ¿Por qué es importante? Porque todos los tiempos, toda la información que yo empezaría a asociar vendrán unidas a la OF. Por lo tanto, si esto nos ocurre en alguna fundición en la que tengan lotes más grandes, hay que encontrar también el equilibrio y puede ser un momento en el que decir, oye, si yo en un lote tengo que fabricar 50, 100 piezas iguales, pues quizá mi OF no es la pieza, ¿no? Sino ese conjunto de piezas que forman, oye, pues dentro de un pedido tengo 4 productos, 50 unidades de este, 50 de este y 100 de este. Bueno, pues cada una de esas
elementos va a ser una orden de fabricación. Porque no tendría sentido que si mis tiempos son muy pequeños en lo que tardo en mecanizar una sola pieza, pues será más importante que recoja el tiempo que le dedico para fabricar las 50 que no el tiempo que necesito imputar para cada una, ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio. Luego, con todo podemos jugar, es decir, si por ejemplo nos ocurre que tenemos dos piezas que luego van a ser moldeadas, dos OFs, si trabajamos OF igual a pieza, que van a ser moldeadas o trabajadas simultáneamente, pues siempre podemos imputar los tiempos a las dos y luego repartirlos de alguna manera proporcional, ¿vale? Entonces, bueno, este sería un poco paso inicial, recoger pedidos, generar orden de fabricación. A partir de aquí, como digo, bueno, en estos casos nosotros trabajamos con el secuenciador, pero digamos en cualquier empresa no sería imprescindible tener ese secuenciador planificador, sino simplemente podremos desde esta misma pantalla de OFs lanzarlas a producción. Es decir, si yo ya tengo, por ejemplo, a veces hay empresas que quieren tener una validación de oficina técnica, ¿no? Pues, te necesitará un TIC previo de validación, y una vez validadas, el planificador pondrá, o el responsable de la planificación pondrá mandarlas a producción. Cuando estén lanzadas a producción, ya se pasarán a estar visibles en el panel operador en la primera de las fases, ¿no? Si su primera actividad que tiene que realizarse es el moldeo, pues cuando yo me identifique, yo llego a mi pantalla a la mañana, me identifico, perdón que tengo una abierta, y tendré las órdenes de fabricación que tengo que ejecutar y en el orden en el que las tengo que ejecutar, ¿no? Ese sería un poco, como hemos dicho, el punto de partida en el sistema de gestión será el de disponer de la orden el listado de órdenes de fabricación asociadas a los pedidos, y el punto de partida en el panel operador será cuando esas órdenes de fabricación estén secuenciadas y lanzadas a producción. Entonces, desde cualquier sistema, el punto de inicio será decir, oye, pues empiezo a trabajar en esta orden de fabricación, asocio información que me pidan, que esta será específica para cada empresa, bueno, pues estoy trabajando con alguien más o estoy trabajando en un determinado puesto y empiezo a imputar mis tiempos en esa orden de fabricación, ¿no? Además, pues nos puede pedir, pues, si hago información habitual, ¿no? En qué molde estás trabajando o en qué caja estás trabajando. En todos los casos, yo ya empiezo a estar asociado a esta orden de fabricación. Vale. Bueno, lo hemos visto antes, el paso inicial siempre suele ser la identificación del operario, porque queremos que cada uno de estos pasos tenga un nombre asociado. Queremos que si alguien introduce cierta información, pues diga quién la está introduciendo, quién está rellenando un checklist o quién está trabajando físicamente. Esta parte de identificación también es muy personalizada para las empresas. Hay empresas que tenéis una tarjeta RFID, bueno, simplemente con la tarjeta pasan, se acercan y se identifican, o un código sencillo, o un 11 o 102 que puedan tener cada operario, o directamente selección desde el panel. Bueno, todo esto, digamos, es muy complicado. Bueno, en general, no lo he dicho antes, estos sistemas, bueno, como vosotros conocéis, la producción de cada empresa es muy diferente, ¿no? Un ERP sí que puede ser estándar y ajustarse ligeramente a cada empresa, pero bueno, la parte de producción, y por eso es importante, o creemos que suele estar separado del ERP, es que el sistema de control de producción tiene que estar totalmente personalizado a lo que cada empresa realiza, ¿no? Entonces, es muy difícil que un sistema genérico satisfaga las funcionalidades que necesita una empresa concreta, ¿no? Esto que estoy contando, por ejemplo, fundición, es un ejemplo, está en varias plantas de fundición que fabrican, dos de ellas, hélices de barcos, y su proceso difiere, ¿no? Entonces, aunque casi sea lo mismo, cada una tiene el sistema totalmente personalizado a su forma de trabajar. Por lo tanto, hay que encontrar el equilibrio entre personalizar lo suficiente y, obviamente, adaptarte a un mínimo de estructura que hay disponible. Vale, bueno, hecho este inciso, se me había olvidado. Como digo, ya estamos trabajando en el panel operador y entonces en cada una de las fases de las actividades que se realizan en esa OF vamos asociando información. ¿Qué tenemos ahora? Pues yo de momento ya tengo registrado las personas que están trabajando en esa pieza. ¿Qué más puedo ir añadiendo? Pues bueno, desde consumos, por ejemplo, podemos tener, oye, ¿qué consumos estamos realmente teniendo esa pieza? Si esto está comunicado con el ERP, podremos descontar automáticamente del ERP las piezas realmente consumidas. Si no tenemos o si no queremos realizar un detalle exhaustivo del consumo real, podemos simplemente descontar del almacén, por ejemplo, los
consumos teóricos que puedan estar asociados a un determinado producto. Es un poco la demanda de cada empresa, ¿no? Si además queremos asociarle cierta información, como veremos luego en el alimentario, de lotes o de trazabilidades de los productos que estamos asociando, pues también lo asociaremos. De forma que si yo posteriormente quiero consultar esta pieza, qué lote de manguitos, qué lote de producto, qué lote de... pues lo voy a poder consultar. ¿Qué más información podemos asociar en estos procesos manuales? Pues, por ejemplo, incidencias, ¿no? Aquí no va a haber una parada automáticamente detectada, sino, bueno, pues podemos decir, oye, pues yo a partir de las 1, pues he tenido una avería en la máquina y pues no estoy trabajando en línea, sino estoy dedicado pues a resolver la avería. Entonces, me registro en esa tarea. Lo que hemos visto antes, luego lo veremos más en detalle en la alimentaria. Podemos estar rellenando listas de chequeo, pues realizar una limpieza de moldes antes de arrancar. Ya lo veremos, todo esto va a ser totalmente configurable, tiene que ser totalmente configurable desde el sistema de gestión, ¿no? Porque estos autocontroles pues, van a ser algo vivo, que cada empresa vaya ajustando a cada necesidad, a cada momento, como lo considere. Bueno, pues indicar quién está realizando y poder registrar todos estos autocontroles. ¿Qué más vamos a poder añadir? Bueno, hay empresas que quieren pues, bueno, realizar una visión final del día de hoy, que yo, persona Diego, en qué registros estoy, en qué me he registrado, ¿no? Pues, como no estoy fichado de momento en nada, pues simplemente estoy registrado, pero no he empezado a trabajar, ¿no? Por aquí podríamos ver, pues cada persona hace una comprobación final para si más o menos tenemos las 8 horas de turno asociadas. O tener una monitorización rápida, ¿no? Esto se suele poner cada vez más en pantallas grandes, de que tengamos un acceso rápido, para que de un vistazo rápido podamos tener una imagen de cómo está nuestra planta. Por ejemplo, la zona de moldeo, pues bueno, mira, sé que en la zona de moldeo 1 se está trabajando en esta OF de este pedido, están trabajando estos 2 operarios, llevan desde esta mañana a las 12:56 y bueno, han avanzado de las 50 horas previstas un 5%, que llevan dedicadas tantas horas, ¿no? Y tenemos así una visión rápida de, oye, pues es que esto está al 110%, tengo un problema, pues voy a ver qué pasa, ¿no? O en esta zona de moldeo están parados, inactivos, porque hay una avería. Bueno, pues tenemos una visualización muy rápida e intuitiva de lo que está pasando. Esto mismo que vemos para moldeo, pues se va a ir replicando para cada una de las zonas de trabajo. Pues lo mismo para la zona de corte, más o menos las mismas funcionalidades, en la zona de mecanizados o en la zona de terminación, expedición. Luego podemos encontrarnos con casuísticas muy específicas, ¿no? Es decir, oye, aquí no solamente voy a tener que imputar esa información de qué personas están trabajando, qué consumos hacen, qué paradas o qué incidencias tienen o qué listas de chequeos registran, sino que pueden tener una operativa mucho más compleja, ¿no? No vamos a entrar en detalle, pero es el caso, por ejemplo, de lo que sería la colada. En este caso, pues tiene una mayor complejidad. De hecho, pues tenemos que generar una orden de colada desde el sistema de gestión, tenemos que identificar a qué OFs, ¿no? A qué piezas una misma colada va a ir destinadas, tenemos que indicar cuál es la composición exacta de esa colada, realizar muestreos, validar esos muestreos, ajustar incluso los consumos, a ver si la carga final es equivalente a la prevista, etc. Es decir, vamos a hacer una operativa pues, más específica. Entonces no pasa nada, tenemos que adaptar el sistema a la operativa real de vuestra planta, de forma que tengáis toda la información necesaria, de forma que, oye, cuando yo tenga un registro y quiera consultar posteriormente, oye, una determinada pieza tiene un problema, pues tendremos que ir, oye, pues mira, a la vez que esta pieza se hizo una fusión de estas otras piezas, pues mira, es que usamos un rechazo, pues que es que igual tengo un problema porque utilizamos ese rechazo. Bueno, hacer seguimiento total de todo lo que ha ido pasando asociado a la fabricación de esa orden. Entonces, esto no voy a entrar en detalle, pero simplemente que sepáis, que entendáis que se pueden personalizar completamente en las operativas en las que os aporten valor. Entonces, todo esto se puede, como digo, personalizar a medida. Las funcionalidades principales son estas que hemos comentado. Y, digamos, una vez recogemos la información en el panel, volvemos al sistema de gestión a explotar la información. Es un poco lo habitual. ¿Cómo se puede explotar? Bueno, pues desde, digamos, gestión directa a través de tablas. Pues vamos a ver, no he mirado, pero bueno, cuál es de este código de OF.
123704. Pues mira, hubo en la primera actividad hubo un tiempo de trabajo, y en esta otra otro, es decir, bueno, consultar. Mira, si me llega una, oye, ¿cómo está este pedido? Bueno, pues mira, este pedido tengo tantas piezas terminadas, esta está a medias, este está en moldeo, está terminado. Bueno, saber un poco cómo está la fabricación en cada momento. En cada una de esas fases, todo lo que ha ido pasando, desde si partes de trabajo que se han ido ejecutando, consumibles, piezas, registros, etc. Y finalmente, pues tener un poco los principales informes de lo que ha ido pasando, ¿no? Bueno, pues en qué momentos hemos ido dedicando a cada orden de fabricación. Esto en todo caso, pues depende ya de cada empresa. Hay empresas que directamente pues, exportan a Excel para su explotación, o que lo integran en el ERP, o que lo analizan a través del BIM, ¿vale? De todas formas, toda la información tiene que terminar, ¿no? Es decir, si recogemos información, tiene que tener un uso. Bien, pues por ejemplo, porque queramos importar las horas al ERP de vuelta, es decir, oye, pues para esta OF he dedicado tantas horas de esta persona, tantas horas de esta otra, tantos materiales, tantas horas de máquina, y así tenemos un coste asociado a esa fabricación, o, bueno, pues actualizado el almacén con los consumos reales de planta, ¿vale? Un poco todo lo que se puede explotar. He dejado ya un poco por terminar un punto importante que creo que también es ahora bastante interesante, ¿no? De empezar a digitalizar, eliminar todo el papel asociado a las listas de chequeo, listas de control o registros que hacemos en planta. Entonces, bueno, esto es un módulo muy sencillito, pero que sí que os aporta mucha versatilidad, ¿no? Porque pues sí que os permitiría generar tantas listas de chequeo como consideréis. Digamos, si añadimos una nueva, pues si tenemos un código incluso por normativa, con sus revisiones, en qué zonas nos afecta, si queremos que se haga un registro vinculado a la OF o simplemente con una frecuencia fija. Pero yo quiero que todas las mañanas a las 8 de la mañana, cada 24 horas, siempre que haya gente trabajando en esta zona, pues me pida una revisión, una serie de limpiezas, verificaciones. Pues lo puedo editar para que lo podamos rellenar en ese momento. Si queremos que me salgan avisos por, oye, pues si tenemos que comprobar que el nivel de aceite de una determinada máquina es correcto, pues si marco que no es correcto, que me llegue un aviso a oficina, o mantenimiento, o a quien sea, para generar la incidencia, ¿no? O si queremos añadir cierta información para que puedan consultar, ¿no? Todo esto es configurable, y luego, una vez generado como tal el autocontrol, ya podemos añadir cada una de esas líneas, ¿no?, de verificación que vamos a ir haciendo. Pues vamos a realizar una verificación del espesor de la pieza. En el que sea tipo numérico, para que marquemos, oye, pues el espesor de la pieza tiene que ser 3, pero yo le doy a dar un valor mínimo de 4 y un máximo de 6. Si además quiero que el operario lo vea, si me sale del rango que le he marcado, pues que me llegue un aviso, que sea obligatorio o no, que le pueda adjuntar una foto. Todo esto, digamos, que sea configurable por vosotros, para que, bueno, vayáis creciendo y vayáis añadiendo con el tiempo pues nuevos sistemas, los vais complicando más o menos según vuestro feedback de lo que necesitáis realmente, ¿vale? Este en cuanto a aplicar. Vale, este sería un poco el primero de los ejemplos. Bastante estándar de lo que puede ser una instalación equivalente para procesos manuales. Simplemente muy rápido, otra muy equivalente totalmente, en un taller metálico, pues sería algo muy parecido, ¿no? Tendríamos las órdenes de trabajo, las piezas en las que tenemos que trabajar, lista de operarios, todas las operaciones indirectas si tenemos alguna incidencia, y a partir de ahí pues controles de calidad, hojas de inspección que queremos realizar. Bueno, incidencias que podemos detectar, algunas de estas parametrizadas por nosotros, y una monitorización, pues en este caso más enfocada a dónde está cada persona en qué está trabajando. Bueno, puede ser algo similar. Si encima pues, tenemos un taller en el que tenemos un punto de oficina técnica importante, pues igual vamos a querer también que el propio operario registre en qué proyecto está trabajando en cada momento, también para controlar sus horas. Bueno, este sería otro ejemplo equivalente para un sistema muy parecido.
Pasamos a un segundo ejemplo. En este caso, pues bueno, vamos este caso es una empresa de inyección, como digo, en el que vamos a registrar datos también automáticamente de las máquinas, ¿no? Esto supone una estructura equivalente pues, a cualquier proceso que pueda ser sencillo de recoger datos de un proceso continuo en el que bueno, tenemos una serie de acciones, una serie de ciclos de envasado, ciclos de etiquetado, ciclos de prensa, ciclo de inyección y un producto final, ¿no? En el que, pues bueno, bien manualmente o bien de manera automática registremos el número de piezas buenas finalmente obtenidas, ¿no? Es un poco un proceso muy sencillo, pero habitual. En este caso, pues la situación sería muy parecida. Tendríamos nuestro sistema de gestión y nuestro panel operador. Bueno, como en este caso vamos a tener una mayor importancia de estos indicadores en tiempo real, pues bueno, daremos más presencia pues, a este tipo de indicadores, ¿no? Por ejemplo, pues, cuál es el OE que estamos teniendo en cada momento. En este caso, pues bueno, de momento, esto es un piloto inicial que estamos haciendo en inyectora únicamente con el de disponibilidad de rendimiento. Pues, ¿por qué? Pues simplemente porque al final las piezas buenas las generan más adelante cuando realmente lanzan el pedido. Bueno, pues esa empresa tiene una operativa diferente, vamos a adaptar a lo que realmente hacen en este caso. Desde el panel operador la operativa es muy sencilla, recogemos desde el RP el tipo de producción que vamos a realizar y toda información importante asociada, pues en qué máquina o qué molde tiene que realizarse, cuál es la trazabilidad asociada, es decir, una misma orden de fabricación se puede realizar en 3 momentos diferentes, pues bueno, cada una de ellas va a tener un código de trazabilidad, los tiempos de ciclo que se esperan, máximo y mínimo, cuál es el que está, y vamos a ir comparando lo que vamos teniendo, cuál es la cantidad total a fabricar, la cantidad total del pedido, bueno, toda la información asociada a esa orden de fabricar. Además, pues bueno, en este caso, por ejemplo, importamos del RP cierta información del molde y de verificaciones técnicas, ¿no? No lo vemos aquí porque no estamos enlazados, pero veríamos también una serie de PDFs con información asociada de interés para el operario. A partir de aquí la operativa es la misma. Tenemos planificada para cada día cuáles son las órdenes de fabricación a ejecutar en cada una de las máquinas y el operario simplemente pues, va a indicar o fin de OF o interrupción de OF porque nos dedicamos a otra, ¿no? Y automáticamente vamos contando las unidades totales que vamos realizando y el grado de avance que vamos teniendo. Ciertas informaciones de empaquetado. Detectaremos automáticamente las paradas, no sé si hay alguna histórica, no hay. Pero bueno, veríamos pues bueno, desde esta hora hasta ahora si nos ha registrado una parada en esta máquina y manualmente tenemos que identificar el motivo de parada. Tendré igualmente una serie de tipos de incidencia y tipos de parada, motivos de parada que hemos configurado inicialmente. Entonces queremos que cada vez que exista una incidencia el operario elija de una tabla que nosotros le hemos generado cuál es el motivo de la parada. Siempre hay que intentar encontrar un equilibrio, ¿no? No podemos tener aquí 57 tipos de parada que nos compliquen o que no nos sirvan luego para explotar, sino que sean, bueno, estos 10, 7, 9 motivos generales que nos permitan luego estudiar uno por uno, primero los motivos que tengan más incidencia e intentando pues, tomar decisiones para mejorar. ¿Vale? ¿Qué más podemos declarar? Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer también es registrar consumos, consumo por inyección, para empezar a generar indicadores de consumo por pieza, por inyectada, por mediciones. Bueno, es información adicional que podría estar dentro de un sistema de gestión energético, pero que directamente está integrado en el sistema de control de producción. En este caso, porque les importa mucho el realizar correctamente los ciclos de arranque, de puesta en marcha de las inyectoras, incluso pues están valorando pues bueno, cómo proceder en el conjunto de las 17 inyectoras que tienen en la secuencia óptima de arranques o incluso en mantener alguna en 3 turnos en vez de hacer paradas puntuales. Bueno, es información que también vamos a asociar a la orden de fabricación. Y finalmente, bueno, ellos en este caso lo que han generado es una serie de listas de chequeo muy sencillas, ¿no? que han dividido entre incidencias y ronda de calidad, en el que, bueno, pues en cualquier momento el operario, independiente de las paradas, o sea, la parada es el momento en el que la máquina se queda sin producción, pero independientemente pueden registrar cualquier incidencia que podemos tener, ¿no? Ellos la tienen categorizada en este, también configurado desde el sistema, pero tienen generadas este tipo de incidencias y en cualquier momento las registramos y nos queda asociada a la orden de fabricación que se está ejecutando en ese momento.
o realizan también lo que llaman una ronda de calidad, en la que bueno, pues van haciendo estas verificaciones. O lo que ellos llaman ajustes, en los que tienen un histórico de si en algún momento se ha ido ajustando o haciendo algún cambio a mayores o menores en la configuración de la máquina. Pues para, si tiene alguna incidencia a futuro, el conocer quién y en qué momento se han ido haciendo ciertos ajustes o verificaciones. ¿Vale? Como veis, no difiere mucho de lo que hemos visto anteriormente. Es información sencilla, en este caso pues, quizás es más intuitivo, es una tablet a pie de máquina, en el que vamos recogiendo la información de valor asociada y vamos consultando pues a través de estas pantallas generales pues, cómo estamos produciendo, qué incidencias hemos visto, qué producción tenemos, qué grado de cumplimiento. El sistema de gestión, aunque es un formato ya más moderno, pero bueno, es lo mismo, podemos configurar toda la información que tenemos, analizar, explotar la información de las OFs, de los informes de fabricación de cada día y registrar pues, todos esos checklists, rondas de calidad o ajustes que en este caso aquí requieren. ¿Vale? Este proyecto, por ejemplo, ha sido un proyecto que es muy representativo de una implantación por fases, ¿no? Porque se arrancó con una primera, únicamente con el panel operador en una máquina, en una inyectora. Se extendió luego, en un primer momento se metían los datos directamente por base de datos o a través de Excel, se explotaban únicamente a través de también base de datos Excel. Luego, posteriormente, se incluyó el sistema de gestión para poder editar, configurar toda la información a visualizar y poder explotar de una manera más rápida y sencilla la información recogida. Y ahora mismo en la fase en la que está es extenderlo al resto de inyectoras y conectarse al ERP para cerrar un poco el proyecto. Entonces, ¿qué ventajas genera eso? Pues bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Nos permite, por ejemplo, pues el primer panel operador, configurarlo a nuestro gusto, sin dedicarle muchos esfuerzos ni mucho trabajo, para que nos dé el máximo de información requerida. Incluso descartar alguna funcionalidad que, bueno, que no nos aporta tanto valor, ajustar lo que necesitamos y ahí así, cuando lo hemos estado probando unos meses en nuestra línea, extenderlo al resto ya con la versión correcta, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo pues, muy interesante de implantación. Y finalmente, quería enseñaros otro ejemplo. En este caso alimentario, bueno, la operativa va a ser muy parecida, no vamos a entrar. Desde pues, identificar la presencia del operario, por un código en este caso. Realizar la parte de producción, en este caso es más específica, porque ya cuenta con recetas, ya cuenta con lectura directa de báscula y el resto son cosas que ya hemos visto, ¿no? Listas de chequeo, identificación de paradas de manera automática para que podamos indicar la causa de parada, una monitorización de, bueno, pues, en cada una de las líneas que se está fabricando, cuáles son las OFs en curso, qué grado de cumplimiento tenemos, creo que había por ahí un OE, qué personas están trabajando, qué paradas hemos detectado, etc. ¿Vale? Un poco la habitual. ¿Qué diferencia nos encontramos en este caso? Bueno, pues, primero, pues el trabajar con recetas, es algo ya más particular de la industria alimentaria, es decir, mira, yo he lanzado a fabricación esta OF, como vemos el punto de partida es el mismo, tenemos que hacer tantos lotes, tantos batch de esta receta, tenemos que ir añadiendo esta lista de ingredientes que tenemos estandarizada en el ERP y tenemos que ir asociando el peso, ¿no? Entonces podemos comunicarnos automáticamente con las básculas para, pues, si tenemos aquí una lectura, registrar automáticamente el peso de la báscula y tener, bueno, cada uno de los ingredientes va a tener asociado un margen de error, entonces, bueno, si estamos dentro de ese 2% que nos permite, nos va a permitir validarlo, si no, pues va a impedir, ¿no?, que lo validemos. Además, también vamos a empezar a trabajar con el tema de lotes y barras, ¿no? No me deja aquí, sí. Estamos en contacto automático con el almacén del ERP y entonces vamos a poder identificar no solamente qué material estoy usando y con qué cantidad, sino de qué lote me viene, ¿no? Y encima comprobar también, por ejemplo, fechas de caducidad de los lotes que podemos utilizar, ¿vale? Esto sería un poco, me he visto que pone que hoy no he solicitado el primer lote, que al final te piden pues, el más antiguo, ¿no? Entonces vamos a ir teniendo trazabilidad también de esos lotes. Entonces, cuando tengamos toda la receta terminada, pues vamos haciendo los preparados. Aquí otra diferencia, además de la conexión con las básculas, es la conexión con las etiquetadoras. No lo tengo preparado, pero bueno, en cualquier momento también, cada vez que se termina
una masa, un preparado, imprimimos una etiqueta. Eso es un poco también un caso muy habitual en el que, pues mira, he hecho el primero de los 5 batidos que nos pedían, imprimo una etiqueta, esa etiqueta con un código de barras va a tener toda la información asociada, pues desde la OF, el cliente, producto, receta, fecha, operario, lotes, toda la información asociada, de manera que cuando se utilice la siguiente fase, en este caso ya cuando se una con el producto principal y se haga la fabricación, pues simplemente voy a leer el código de barras y ya voy a tener asociado toda la información de ese preparado previo. Entonces, ese trabajo con etiquetas es muy importante para hacer esa trazabilidad interna de cada big bag o de cada saco, de cada preparado que hacemos. Otros casos también en los que nos conectamos o que trabajamos con etiquetas, pues, por ejemplo, en procesos quizá de este tipo que hemos visto antes, cuando terminamos lotes, si no tenemos una forma de contar a mano cuántas unidades finales hemos envasado, por ejemplo, es muy habitual que declaremos un palet, que muchas veces la medida en empresas pequeñas pues puede ser, pues mira, cuando termino un palet, finalizo, no quiero fabricar 537 botes, sino que, bueno, voy a fabricar un palet. Entonces, es muy habitual, pues, terminar una fabricación, simplemente decir fin de palet, indicar la cantidad exacta de unidades que se han fabricado y asociar esa información como producto final que pasa a almacén o pasa a expedición. ¿Vale? Entonces, si tenemos asociado una etiqueta, esa impresora, pues la impresora nos genera la etiqueta, la asociamos a la OF y así tenemos un control exacto de lo que hemos ido haciendo. Alguna peculiaridad más de este tipo de sistema, en este caso alimentaria, pues por ejemplo es la importancia de la parte de calidad, ¿no? Entonces, para el cumplimiento de IFS, en este caso, pues bueno, nos pueden requerir realizar una serie de toma de datos, pues quizá más frecuente, ¿no? En este caso, pues creo que tienen en base a la fabricación de cada OF un número mínimo de comprobaciones de peso, por ejemplo, para verificar que el peso del paquete está dentro de la tolerancia que se ha fijado, ¿no? Entonces, en esos casos, pues bueno, podemos generar pantallas muy a medida para que vayamos registrando todos esas mediciones y nos vayan generando unos informes finales automáticos de, pues bueno, para cada OF, cuál es su comprobación de pesos asociada, ¿no? Entonces, cada vez que nos tengamos que justificar un cumplimiento de una normativa, pues simplemente vamos a elegir la orden de fabricación y sacar la hoja de control correspondiente, ¿vale? Entonces, eso nos va a facilitar mucho, pues, cierta justificación de lo que sería el informe de jornada de lo que se ha ido realizando. Aún así, pues, en este caso, por ejemplo, mantenemos, además de lo que es la comprobación de peso, lo que son las hojas de control tradicionales, ¿no? Hemos visto, a ver si, por ejemplo, ¿no? Comprobación de peso, si es correcto o incorrecto, podemos configurar si queremos que por defecto sea correcto o sea incorrecto. Tareas de limpieza, podemos tiempo invertido en lavadero, requerido, estos son un ejemplo real, o el registro del detector de metales, se pueden configurar lo que serían los combos, ¿no? Es decir, identificar un listado desplegable de elementos. Yo estoy con este programa, conforme, no conforme, añadir texto libre. Bueno, todo esto totalmente personalizado. Y luego pues, también visualizar, hoy no tendremos, pero bueno, un informe por jornada, pues si tenemos que realizar este control del detector cada hora, pues bueno, poder ir verificando que realmente lo vamos a realizar. ¿Vale? En la parte de explotación, pues más o menos lo he visto anteriormente, ¿no? Generar para cada una de las líneas toda la información asociada de cómo está la ejecución, todos los registros y toda la configuración. Vale, no voy a entrar mucho más porque esto ya es un poco repetirlo. Y en resumen, ya por ir terminando, bueno, son simplemente ejemplos. Como digo, los sistemas de producción, de control de producción, tienden a personalizarse en gran medida en la operativa de cada empresa. Posiblemente no haya dos empresas con dos operativas idénticas. Es verdad que hay que encontrar el equilibrio entre, digamos, adaptarnos totalmente a nuestro sistema de control de producción versus adaptar completamente el sistema de producción a nuestra operativa. Siempre está, hablamos en este punto, por ejemplo, que tenía de conclusiones, siempre está el riesgo de que intentemos digitalizar o adaptar un sistema que no sea eficiente. Es decir, si tenemos dudas o riesgo de que podamos no tener una operativa
muy desordenada, pues obviamente no vamos a intentar digitalizar esa operativa, ¿no? Entonces sí que hay que hacer una reflexión previa, verificar qué realmente es lo importante, cuál es la operativa estandarizada de valor, y esa es la que tendremos que llevar, o a la que tendremos que intentar que se adapte el sistema. Obviamente siempre se dice, ¿no? Digitalizar el desorden, pues al final no vamos a tener más que desorden, peor todavía. En general, un poco por concluir, ¿cuáles son los puntos que me gustaría que quedaran simplemente de la jornada de hoy? Pues primero la importancia de que tengamos un plan de digitalización, ¿no? Y que suele arrancar con ese diagnóstico inicial. Bueno, como digo, pues, a través de Acelera Pyme, a través del ICE, a través de diferentes programas, pues, bueno, hay muchas maneras, por suerte ahora mismo, de recoger prácticamente de manera gratuita, de realizar ese tipo de diagnósticos para las pymes de Castilla y León. Cuando tengamos ya el plan, oye, pues si nuestra prioridad identificada realmente tiene que ver o está relacionada con el mes, pues ya empezar a generar un poco esas funcionalidades que entendemos de valor, ¿no? Es decir, pues de todo esto que hemos visto, ¿cuál es lo importante? ¿Es necesario que el mes esté comunicado con el RP? ¿Qué podríamos importar? ¿Qué podríamos exportar? Hacer esa reflexión. ¿Qué funcionalidades nos importan? ¿Queremos recoger datos en automático o no nos interesa a fecha de hoy? ¿Qué datos vamos a recoger de los operarios? ¿Nos interesa hacer control de trazabilidad de cada producto o es algo secundario que no tenemos que realizar a fecha de hoy? Bueno, lo mismo, lo que hemos dicho, ¿no? Podemos arrancar con un piloto en alguna de las líneas o en alguna de las máquinas y luego extenderlo. Podemos arrancar por una zona de fabricación, por esta fase inicial. Bueno, todo esto es planteable y bueno, como hemos visto, ¿no? Cómo realmente hacerlo que la empresa entera, que el cambio que supone de cultura en la digitalización, pues nos llegue a todas las empresas. En todo caso, bueno, no deja de ser una aproximación rápida a los sistemas de control de producción, ¿no? Nosotros desde ITCL, por supuesto, y imagino que también a través de la Cámara de Valladolid, pues quedamos siempre a vuestra disposición pues, para intentar personalizar esta tormenta de ideas que hemos tenido hoy a vuestro caso, ¿no? Es decir, pues mira, en mi caso real o en mi situación real, con estas características singulares mías, ¿cuál creéis que es la operativa que podríamos tener en cuenta en este proceso de implementación? ¿Vale? Eso, por supuesto, quedamos a vuestra disposición. Y poco más. No sé si hay alguna pregunta por ahí o Hola, Diego. Pues en principio no ha hecho nadie ninguna pregunta de momento. Si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer ahora. De todos modos, como el martes tenemos otra jornada de sistemas GEMA y SGA, también aprovecho para recordároslo, pues también podréis hacer ahí alguna pregunta en caso de tenerla. También vais a tener esta presentación publicada luego en la página web junto con el vídeo. Os mandaremos un email para que podáis acceder a ello, donde también está el contacto de Diego y de ITCL, pues por si quisierais contactar con ellos para lo que os comentaba Diego o cualquier consulta o lo que fuera necesario. Y nada, darte las gracias, Diego, por tu tiempo y sabiduría. Y nos vemos. Dime. Creo que se haya entendido todo bien. Sí, se ha entendido todo perfecto. Sí. Y nada, el martes tenemos lo que os comentaba, el otro webinar de Industria 4.0 de sistemas GEMA y SGA a las 12 también. Así que os invitamos a todos a inscribiros y asistir y os mandaremos un email con toda la información para acceder a este vídeo y a la presentación. Y muchas gracias a todos por asistir y a ti una vez más, Diego. Que tengáis buena tarde. Hasta luego.